Hola viajeros, bienvenidos a Viajando por Afición. En el episodio de hoy les invito a disfrutar de una cabaña de estilo rústico llamada Ña Lola y ubicada en el departamento de Cordillera, más específicamente entre las ciudades de Atirá, Tobatí y Caacupé. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta nueva experiencia aquí en Viajando por Afición. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en las redes sociales, en las cuales estoy como Chris Phillips 89. Entre las localidades paraguayas de Atirá, Caacupé y Tobatí, a unos 60 kilómetros de la capital de Paraguay, se encuentra Ña Lola 2, la segunda propuesta que lleva el nombre de Ña Lola. Pueden conocer más sobre la primera opción en otro material que publiqué anteriormente en mi canal. El entorno de la cabaña destaca por su tranquilidad y conexión con la naturaleza, ofreciendo un refugio perfecto para quienes desean escapar del bullicio diario. La paz del lugar se acompaña con el canto de diversas aves que habitan en la zona. Ideal para parejas, su diseño se inspira en la arquitectura alpina, combinando una estructura metálica con un revestimiento de madera que le otorga un encanto rústico y acogedor, junto con una decoración e iluminación que crean una atmósfera de calma. Los detalles sobre tarifas y número de contactos se mostrarán en la parte superior izquierda de la pantalla. Al ingresar a la cabaña, los visitantes encontrarán una sala y cocina integradas, completamente equipadas con electrodomésticos y utensilios. Esto permite a los huéspedes que lo deseen llevar los ingredientes necesarios para preparar sus comidas y bebidas favoritas. El interior también incluye TV, Wi-Fi gratuito y un sofá cama que ofrece una opción adicional para descansar en la planta baja. El baño es cómodo y moderno, asegurando que los huéspedes cuenten con todo lo necesario durante su estancia. La habitación principal se encuentra en la planta alta y cuenta con una cama matrimonial y ventanas que permiten la entrada de aire fresco y luz natural, además de ofrecer una vista panorámica de la naturaleza de la región, destacándose el Cerro Caballú, una maravilla natural que cautiva a quienes lo visitan. En el exterior, el patio se convierte en un espacio ideal para la contemplación y el descanso. Aquí una piscina ofrece un refrescante escape en los días calurosos, rodeada de un césped bien cuidado. El patio también cuenta con una parrilla móvil para preparar el tradicional asado, además de espacios para sentarse y relajarse mientras se disfruta de la impresionante vista al Cerro Caballú. Este cerro, con su majestuosa presencia, es una de las joyas naturales de la zona, brindando un espectáculo visual que cambia con la luz del día. Con más de 300 metros de altura, este cerro se distingue por su impresionante formación rocosa cubierta de vegetación nativa, que brinda refugio a diversas especies de flora y fauna. Su cumbre proporciona una vista panorámica de los alrededores, permitiendo apreciar la belleza del paisaje paraguayo, siendo ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía.
Existen varios senderos de diferentes niveles de dificultad, asegurando que tanto principiantes como excursionistas experimentados encuentren un camino adecuado. Además, los encargados de la cabaña pueden proporcionar más información e incluso contactar a un guía local para garantizar la mejor experiencia. Dadas las características del entorno, no olviden llevar protección solar, repelente de insectos, ropa y calzados cómodos y evitar arrojar basura en lugares no habilitados. También es esencial mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua. En cuanto al acceso a la cabaña, este se realiza por un camino de tierra que no es muy extenso y se encuentra en buen estado. Asimismo, la ubicación de Ñalola 2 permite a los visitantes explorar encantos cercanos, algunos de los cuales pueden conocer en otro material que publiqué anteriormente, lo que les podría ayudar a planificar su próximo viaje. Antes de que culmine este video, otra característica muy importante que deseo señalar, especialmente para quienes viajan con mascotas, es que Ñalola es pet friendly y no cobra un costo adicional, así que las mascotas son bienvenidas a disfrutar de la experiencia, siempre y cuando se cuiden las instalaciones. Ñalola es más que una simple cabaña, es un espacio para reconectar con uno mismo y con la naturaleza. Desde la comodidad de su estructura hasta la belleza del paisaje que la rodea, cada elemento está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable. Muchas gracias por haberme acompañado en esta experiencia aquí en Cabaña Ñalola. Espero que les haya gustado y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Los espero en el próximo episodio para seguir disfrutando de más experiencias aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.